Pues buenas, empezamos de nuevo un nuevo episodio de nuestro podcast Ellas. Para los que no me conocéis o los que os estáis conectando por primera vez a este podcast, mi nombre es Sofía Ruiz Sánchez, soy la creadora de este podcast y Ellas es un podcast que viene a dar visibilidad y voz a las mujeres que están en los despachos del negocio del deporte femenino. Hoy tenemos con nosotros y con nosotras a una invitada muy especial que, si no es una de las pioneras en marketing deportivo en deportistas femeninas de élite, es una de las principales mujeres que se han embarcado y que han emprendido un proyecto rentable en el negocio deportivo femenino. Con nosotros tenemos hoy a Sara Rojas. Bienvenida. Gracias, Sofía. Bueno, pues vamos a romper un poco el hielo porque parece que estamos aquí como muy estructurados. Y sí que me gustaría que para un primer momento, Sara, por favor, antes de que nos metamos ya en materia, en toda esa vorágine de lo que es el negocio, la rentabilidad, los números, las empresas, etcétera, nos gustaría conocerte y saber cómo eres tú como persona. Entonces, queremos preguntarte, ¿cómo es Sara Rojas? ¿Cómo se define Sara Rojas en 3 palabras, aproximadamente? Es complicado, pero diría que soy una persona muy enfocada. Creo que es un valor que he ido aprendiendo con los años realmente, porque antes obviamente no lo era tanto, pero como hacer mucho focus en las cosas que creo que me interesan más en cada momento. Soy una persona creativa y si ya me fuera como más al área personal, a lo mejor pues diría que soy muy familiar. Sería lo que más me definiría, sin duda. Fenomenal. ¿Y emprendedora? Hombre, eso está claro, aunque a mi madre le cree muchos quebraderos de cabeza. Sí, es complicado explicar. No por eso, sino pues que al final cuando decides emprender, pues conlleva riesgos de muchos tipos, ¿no? Y obviamente una madre seguro que valora más la tranquilidad, la estabilidad y eso. Y yo en mi segundo emprendimiento, entonces pues mi madre, aunque he tenido otros trabajos de oficina, digamos, Sí. en empresa, pero sabe que tengo la mente emprendedora activa siempre. Eso es fenomenal. La exploración no se puede perder nunca y la curiosidad menos. Además, yo creo que para ser emprendedora hay que estar hecho de una pasta diferente. Sí, yo siempre he pensado que la gente que es emprendedora tiene eso dentro. Yo creo que es una cualidad realmente de un trabajador, igual que puede ser otra cualidad cualquiera, ¿no? Pero quien es emprendedor sabe que es emprendedor, o sea, le gusta ese riesgo, igual que haya gente que le gusta más tener su trabajo estable y ya, ¿no? Entonces yo creo que es una cualidad dentro de la persona, ¿no? ¿Dirías que es intrínseco ser emprendedor hoy en día con las nuevas generaciones que estamos viniendo, que no nos acomodamos a los típicos trabajos por cuenta ajena, que buscamos ser también nuestros propios referentes? O sea, yo creo que es algo que está aumentando, pero que no es una cualidad que sea tan común, ¿vale? Porque yo si miro a mi alrededor en mi círculo, realmente se me viene a la cabeza muy poca gente que haya emprendido, ¿vale? Entonces creo que al final, si cada uno miramos en nuestro círculo, nos damos cuenta que realmente no es lo común. O sea, puedes tener algún emprendedor entre tus amigos, pero no va a ser la mayoría, ¿no? Yo, por ejemplo, que he vivido en Colombia, allí sí es un factor más común que aquí en España, ¿vale? Allí la gente es... le gusta más sacar un negocio suyo, ¿vale? Hay mucha gente, obviamente, que no, pero mucho más que en España. En España, además, también las facilidades son... Eso es algo que estaba pensando según te estaba contando esa historia, ¿vale? Que en Colombia es cierto que te dan algunas facilidades, especialmente en los primeros años de vida de las empresas. Bueno, cuando yo hice la empresa, ahora no sé bien cómo será, pero daban facilidades en los primeros años de vida de las empresas para que sobrevivieran, porque al final, como todo el mundo sabemos, los emprendimientos se sabe si siguen o no. Normalmente a los 2-3 años hay muchos emprendimientos que se caen. Entonces, claro, que las instituciones al final ayuden a que en esos primeros años, que obviamente es lo más complicado, porque estás dando a conocer tu empresa, pues ayuda mucho a que la gente, pues si a mí me va bien como emprendedora y yo lo cuento a mi círculo, a mis futuros hijos, a quien sea, si ha sido exitoso va a ser más fácil que las otras personas también
se quieran embarcar. Totalmente, vamos, estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, tengo muchas amigas que, de mi círculo de amigas, que somos 7, una está emprendiendo de verdad, o sea, está montando físicamente un negocio. Full time. Exactamente, full time. Y se lo ha pensado muy mucho. Y otra que se tiró a la piscina desde el primer momento como autónoma. O sea, tengo que decir que mis amigas son bastante emprendedoras, pero claro, a la hora de la verdad es lo que dices, ¿no? Esos primeros años que son muy críticos, de primeras inversiones, de empezar desde cero, no te conoce nadie. El que puedas tener también una ayuda externa y que las instituciones te apoyen es un básico. Totalmente de acuerdo. Porque si no, al final acabamos todos trabajando por cuenta ajena, nadie emprende, no Sí. se enriquece el sector ni el tejido empresarial y... O sea, yo creo que el factor común es que tú cuando a alguien le dices, tengo mi empresa tal, pues lo primero que te dicen, ¡qué guay! Pero es un qué guay, no como que él lo haría, sino Sí. que qué guay viéndolo desde su perspectiva de la tranquilidad de, sabes, el sueldo que Sí. te va a llegar y todo esto, ¿no? Sí. La pregunta clave luego es, ¿comprarías mi producto? Bueno, hombre, somos amigos, ¿no? ¿Me haces un descuento? Y ahí ya se rompe toda relación. Pues mira, teniendo en cuenta este enlace de los referentes, sí que me gustaría preguntarte si tú tienes algún referente deportista, chico, chica o sin género, deportista en general, que sea tu referente, que te haya inspirado en tu vida o en tu tanto personal como profesional, ¿eh? Puede ser ambas. O sea, sinceramente me costaría mucho elegir una, cogería una mujer, por supuesto, pero me costaría mucho decirte una deportista. O sea, porque al final, sobre todo ahora que he conocido muchas y otras que no he conocido pero conozco sus historias, te diría que me inspira pensar en el conjunto de las deportistas femeninas. O sea, bueno, creo que cualquier deportista de élite, hombre o mujer, me parece admirable, ya de serie, pero creo que la del deporte femenino tiene unas barreras extras para llegar a la élite que todas las que llegan pues tienen consigo, ¿no? Entonces, los valores de pues la persistencia, el trabajo, todo el tema este que conlleva el deporte de élite y femenino es súper inspirador. O sea, yo cada vez que trabajo con ellas es que me encanta, me fascina estar con ellas. ¿Y alguna así en concreto que digas, es que por personalidad, por dificultades o por retos que ha ido asumiendo a lo largo de su vida, si tuvieras que decir un nombre? A ver, yo soy muy fan de Ana Carrasco, la verdad. Creo que es una persona que está en un deporte masculino, en la concepción de la sociedad, ¿vale? Sí. Y es una mujer que siempre ha luchado por sus sueños, ha trabajado muchísimo, es una persona súper trabajadora y todo lo que me inspira a Ana es bueno, sinceramente. Luego se me pueden ocurrir millones más, ¿no? Carolina Marín, pues lo que le ha pasado en los últimos juegos, toda la historia que lleva ya detrás, pues increíble. Pero bueno, si tengo que coger una, escogería a Ana. Brutal. Sí, además Ana Carrasco es un referente porque además en el mundo del motor todavía sigue como esa asociación masculinizada, todavía no nos quitamos como la imagen de las chicas en el paddock con las sombrillitas y bueno, entiendo que en la disciplina femenina no habrá chicos con un paraguas en el paddock. Bueno, no lo sé. No, no creo. No hay, ¿verdad? Claro. Entiendo. Pues bueno, pues nos vamos a meter ya, vamos a ir poquito a poco metiéndonos de lleno para explorar tu perfil más empresarial como mujer empresaria y nos gustaría pues saber cuál fue o cuál recuerdas que fue el momento decisivo en el que, no sé si te sentaste con tus padres y dijiste, quiero emprender en esto, quiero montar una empresa. ¿Cuál fue la motivación y el momento en el que dijiste, me lanzo, voy por todo? Y bueno, y creas WOT. Sí. No, yo sola. Realmente es una idea que me había estado persiguiendo durante mucho tiempo. O sea, como dije antes, yo antes de WOT, años atrás, tuve otra empresa en Colombia, ¿vale? Que nada tiene que ver con WOT. De hecho, era un e-commerce que yo conseguí vender y bueno, eso podemos ahondarlo luego, pero esa decisión me pilló más joven y es verdad que, de hecho, fue en mis primeros años de empezar a trabajar, como aquel que dice. Y ahí sí que consulté más a mis padres, aquí ya me pilló más mayor y es
realmente es una idea que llevaba barajando en mi cabeza durante mucho tiempo porque yo tengo varias amigas que son deportistas de élite, entonces yo he visto las carencias que ellas tienen en su día a día de primera mano. O sea, yo lo he estado viendo siempre y he visto que ahí había un nicho de negocio que no se estaba aprovechando. Entonces, con un poco el expertise que yo ya traía de mi anterior empresa y que conocía inversores, que conocía un poco el mundo del emprendimiento, una de las cosas que sí que tenía claras es que no me iba a embarcar otra vez en un proyecto sin tener una inversión detrás, ¿vale? Y un socio que me aporte, aparte de inversión, otras facultades. Y con WOT vi que eso era necesario. Entonces yo no me iba a ir de donde estaba trabajando en ese momento para emprender esta nueva idea sin ese apoyo, ¿vale? Entonces, bueno, durante la pandemia, un momento de reflexión mundial, ¿no? Me dio más tiempo a echarle cabeza, a pensar cómo lo podría bajar y hacer un business plan muy estructurado para enseñárselo a inversores de mi confianza, para empezar, ¿no? Porque creo que hay muchas veces que la gente cuando busca inversión piensa solo en el dinero y en que necesita ese dinero. Yo pensaba un poquito más allá porque al final, si tú quieres un inversor solo capitalista que te dé el dinero, vale, pero si tú quieres un inversor que esté implicado en tu idea, creo que tienes que mirar un poquito más allá y ver una persona realmente con la que puedas hacer ese match y ser capaz de trabajar durante muchos años, claro, porque esa es la idea. Entonces, bueno, yo con eso, en ese momento de la pandemia, yo hice todo este desarrollo para después de la pandemia empecé a tener reuniones con inversores hasta que encontré mi match, que es mi socio Raúl. Qué bueno. Jolín, y desde Colombia hasta España, o sea, entre medias, digamos, ¿tú seguías trabajando en Colombia? No. ¿Te volviste ya para España? Yo yo tenía este e-commerce, ¿vale? Estuve viviendo en Colombia varios años y desarrollando esta idea hasta que la vendimos a unos inversores y hicimos exit bastante beneficioso para nosotras, que con mi socia, que tenía una socia en ese momento. Y en ese momento me volví a España y empecé a trabajar en una agencia de marketing. Estuve varios años, estuve 4 años ahí trabajando, un poco más de 4. Y ahí es cuando decidí hacer la parte de WOT. Qué bueno. Y me fui. O sea, digamos, si tuvieras que aconsejar a una persona que está ahora como planteándose entrar en el negocio del deporte femenino o en el negocio directamente de crear una agencia de representación o enfocada a relaciones públicas o marketing deportivo, o sea, alguien que dice, vale, empiezo de cero, tengo una presentación así un poco decente, ¿cuáles serían esos primeros pasos para lanzarse? Desde tu experiencia. Claro, depende de la personalidad que tenga, ¿vale? Cada persona. Yo soy una persona, desde fuera se puede ver como una persona arriesgada porque es verdad que ser emprendedor tienes que ser un poco arriesgado, pero luego en el día a día soy conservadora, que es un valor que mi socio Raúl también le tiene. Los dos siempre miramos que todas las cosas sean beneficios más medio plazo que corto plazo, porque al final eso es lo que te da la estabilidad en una empresa, ¿vale? Entonces, dependiendo de la personalidad de la persona, mi consejo principal es que por mucho que una idea a ti te parezca maravillosa en tu cerebro, la tienes que bajar a un business plan y ver si realmente es rentable esa idea, ¿vale? Yo cuando empecé a pensar WOT, no era exactamente cómo se transformó WOT después, ¿vale? Seguramente era una idea más inicial que se ha mejorado con el business plan. Entonces, creo que hacer el ejercicio del business plan te hace bajar a tierra y más a números la rentabilidad de esa idea que tú tienes en tu cabeza, ¿vale? Entonces, ese sería mi primer consejo. Mi primer consejo, un business plan muy bajado, todo lo bajado que se pueda, porque aunque te lleve tiempo, yo por ejemplo todo el año, entre comillas, que fue la pandemia, lo dediqué a hacer una bajada muy grande del proyecto y que me surgieran dudas acerca de mi propio proyecto, porque esa es la idea, que dudes de ti mismo, de tu propia idea y lo consigas bajar más aún o mejorar la idea que tú tenías. Yo conseguí mejorar la idea inicial que yo tenía. También te hace hablar con gente del sector o gente que puedas creer que puede ayudarte para
bajar ciertas partes del business plan y esa gente puede nutrir tu idea. También a mí eso me sirvió mucho, por ejemplo. Muy interesante. Hay una cuestión aquí que a mí me pasa, ¿eh? Y bueno, y tú como emprendedora seguro que has visto muchos casos de estos, de ese tipo de empresa que dices, ¿cómo puede ser que esta idea haya cuajado de esta manera? Y veas negocios que a priori dirías, bueno, es que como business plan o como idea de negocio te sorprende que salgan a flote, que se hagan que crezcan tanto, que tengan tanta visibilidad y a priori dices, es una idea o un modelo de negocio súper sencillo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, bajándolo un poco a este caso, a tu caso, que además estás enfocada en un sector que a priori, voy a decir aquí el mito que todo el mundo dice, A ver. que el deporte femenino no es rentable. Pero a los hechos me remito que estás tú aquí para totalmente demostrar lo contrario, porque está claro que si la idea es buena, la ejecución se hace con cabeza. Eres capaz de tener esa flexibilidad para pivotar hacia lugares donde, como tú has dicho, pueden ser hasta desconocidos, que dices, es que yo de inicio no era como yo lo tenía pensado, pero bueno, llegas, aterrizas ahí en esos nuevos lugares y con un buen socio es posible generar una idea rentable en el sector del deporte femenino. ¿Cómo lo ves? O sea, a mí me enorgullece decir que WOT desde el año 1 fue rentable. Eso es muy difícil en muchos negocios. O sea, generalmente el año 1 es bastante difícil ser rentable porque al final, digamos que echas toda la carne del asador, pero es muy difícil recuperar esa carne, ¿sabes? Sí, claro. Entonces, a mí me enorgullece decir eso siempre cuando me preguntan por la rentabilidad del deporte femenino. Yo creo que el deporte, justo antes lo estábamos hablando cuando hemos llegado, pero a mí cuando me preguntan por la rentabilidad del deporte femenino, digo, ¿por qué te cuestionas tanto la rentabilidad del deporte femenino pero no la del masculino? O sea, yo lo entiendo desde la concepción que tiene la gente de lo famoso que puede ser el deporte masculino y sus disciplinas. Pero realmente el deporte en general en España el deporte es uno de los centros de nuestra sociedad. Entonces, ya de serie tiene que ser un mercado rentable. Si te metes al área femenina, a lo mejor tiene menos visibilidad, pero eso no quiere decir que no pueda ser rentable. Totalmente. Dentro de los números que se puedan llegar a dar, ¿vale? En ese mercado. Pero, claro, si es un mercado que está tan poco explotado, pues hay más margen de mejora. Entonces, ¿qué es rentable? Sí, si no, mi agencia no estaría aquí después de 5 años. Totalmente. Solo tienes que saber cómo enfocar bien tu trabajo en ese área. No puedo decir que cualquier empresa que aparezca en el deporte femenino va a ser rentable, porque no. Tienes que pues saber ejecutar bien la idea de negocio que tengas con las características de tus trabajadores, que esa es otra, claro. O sea, yo he ajustado mi agencia en principio, claro, la monté yo y mi socio, entonces a las características de yo y mi socio, donde somos más fuertes. Luego ha ido creciendo y hemos ido ampliando equipo en función a las necesidades, claro. Ya ves, o sea, fíjate, hay una persona que está ahora en casi todos los podcasts españoles, latinoamericanos, te diría que hasta, no sé si habrá estado en alguno internacional, que es José Elías, que es un conocido empresario español, de los primeros milmillonarios no, pero multimillonario de largo alcance es. Además, este chico, bueno, yo creo que ya, no sé, aquí me la voy a jugar porque no. ¿A qué edad consideras chico, señor? Bueno, esta persona, ¿vale? En uno de los podcasts que hizo hace poco, decía precisamente que tú, cuando empezases a emprender, lo más fundamental o lo principal es que emprendas en aquello que tú conoces, en un ámbito, en un sector que tú conoces, que está dentro de tus habilidades, porque al final emprender en una cosa que no va contigo, no te apasiona y para ti es desconocido totalmente, es imposible que puedas llegar a ejecutar con éxito la idea. Pero es verdad que para llegar a alcanzar esa rentabilidad, aunque vosotros sois un claro ejemplo de año 1 resultados y en positivo, es importante también decir que la gente que está empezando a emprender, que no desespere, porque es cierto que lo que he escuchado últimamente es que en el negocio del deporte femenino hay que ver siempre a largo plazo, medio-largo plazo más que corto plazo. Es que eso, o sea, yo estoy de acuerdo y no, ¿vale? Perfecto. Porque creo que hay mucha gente, creo que en muchos ámbitos, que cuando hace un negocio
echa toda la carne del asador, pero es que echa de más de carne. Entonces, creo que en esta parte a mí me ha ayudado mucho mi socio. Él, al final, es una persona que ha tenido muchas empresas y se dedica a esto y viene además de agencias de marketing. Y él me ha enseñado mucho a medir tiempos. O sea, yo, por ejemplo, el área de representación a lo mejor de fútbol que tenemos ahora, yo desde el año 1 ya la veía, pero él no la veía, porque no veía que todavía estaba ahí el foco de nuestro negocio. No era el momento, simplemente. Era mucho más inteligente seguir desarrollando otras áreas para que crezcan ya de manera natural y dejarlas que sigan creciendo y ahí ya meterse a una nueva área. Entonces, hay muchas veces que cuando se hacen empresas echas demasiado y luego no eres capaz de recuperar todo eso. Entonces, hay que medir bien todos los pasos que das. Creo que eso es una de las claves por lo menos de mi agencia. Nosotros somos así, o sea, hay 1000 formas de trabajarlo, por supuesto, pero nosotros somos personas que medimos mucho todos los pasos que damos, pero lo que sí que podemos decir a día de hoy es que somos una empresa muy sólida. O sea, cualquier persona que viera por detrás WOT y sus números vería que está perfecto todo. Entonces, depende del estilo de empresario también que sea, ¿no? Claro. No hay solo un camino al éxito, o sea, hay muchos y uno de ellos, pues a mí me ha funcionado pero bueno, hay muchos otros. ¿Dirías que has llegado a tener éxito sin tener que arruinarte? Que parece que está como en boca de todos de, bueno, está bien empezar, es normal que te arruines antes de llegar al éxito, tómalo como un aprendizaje en el camino. ¿Tú te has llegado a arruinar en algún momento o es un mito? Yo no me he arruinado, por suerte, y espero no arruinarme. No. Pero no quiero yo crear aquí un antecedente. No. Pero o sea, yo creo que depende de las fases de cada persona. A lo mejor, por ejemplo, si yo hubiera tenido más ansia de crear mi negocio, pues lo hubiera hecho yo sola y hubiera puesto mis ahorros y tal. Estaba en una fase de mi vida que ya no buscaba eso. A lo mejor en el primer negocio, por suerte me salió bien, pero yo metí todo y a lo mejor me podría haber salido mal. Entonces, en este segundo ya traía un bagaje del primero y sí que me hizo ver que tenía que tomármelo con más calma, aunque viera que el momento era en ese momento, pues no, tomarme todo ese año para hacer business plan, hablar con gente. Al final, bueno, como te digo, hay muchos caminos y yo qué sé, cada uno puede elegir el que quiera, el que se siente más cómodo. Claro, eso es importante, que cada uno tiene su camino, que eso, compararse, me parece siempre que es equivocarse, ¿no? Ahora que todo el mundo, parece que con las redes sociales, fíjate, esta persona o esta otra, qué exitazo ha tenido y parece que es como que es la que marca el camino y no, cada una tiene su experiencia. Y mira, una de las cosas que sí me gustaría preguntarte es cómo fue ese camino de búsqueda de inversores, porque justo has dicho una cosa bastante relevante, que es que tu socio ahí te ha dado ese punto de tranquilidad en cuanto a los timings, ¿no? De ahora no es el momento, quizá hay que esperar, el mercado, ¿no? La salud financiera del mercado del deporte femenino, pues digamos que ahora es cuando se está hablando de que es el momento de subirse a la ola, de apostar, pero claro, si nos vamos un poco atrás, igual hace 3 años, digo, antes voy a poner un hito, voy a coger una chincheta, lo voy a poner en un mapa y voy a poner el hito, que es ganamos, la selección española femenina gana el Mundial. Creo que ha sido, y me corriges si no estás de acuerdo, perfectamente debatimos, creo que ha sido como el punto de partida de, por lo menos aquí en España, de decir, cuidado, que estábamos diciendo que aquí no había nada que hacer y hay una equivocación en esa percepción. Entonces creo que antes de ese punto de partida había como más dificultades a la hora de emprender en cuanto al negocio del deporte femenino, vamos a decirlo así, o de apostar por las deportistas femeninas. Entonces yo te pregunto si esos tiempos, a la hora de ir a presentar tu pitch, a la hora de buscar inversores, ¿cómo fueron esos primeros momentos? Es que, a ver, yo creo mucho en mi negocio. Entonces, lo he creído desde el minuto 1. WOT empezó hace 5 años. Y yo cuando fui a hablar con inversores, es que yo tenía muy claro que era un nicho exitoso. A lo mejor no era justo ese momento, estaba empezando a ser, porque claro, fue hace 5 años. Pero es que
la gente que se sube ahora al barco, o sea, yo si fuera deportista diría, ahora, pero hace 5 años. Yo me enorgullece decir que es que yo creía cuando me tenía que ir a pegar con directores de marketing a hacerles ver que es que coger una deportista de élite era lo mejor que podía hacer y pelearme con ellos y enfrentarme y lo que fuera. Entonces, la gente que se suma ahora al barco, empresas grandes que abren la parte de femenino, etcétera, está estupendo. O sea, a mí me parece estupendo. Pero la realidad es que ¿cuándo has creído en el deporte femenino? Cuando hay dinero. Pero y antes tú no creías, ¿no? Yo es que sí creía y creo. Y cuando voy a una marca, por ejemplo, es que ellos notan que creo. Creo tanto que les hago creer. O sea, aunque no crean. Como profeta, ¿no? Sí. Profetizando. Aunque no crean, les hago creer. Porque hay marcas que voy y están súper abiertas porque creen en ello. Y hay otras marcas que les tengo que hacer ver que es lo mejor que les va a pasar en su vida. Maravilloso, vamos, casi como plantearse un matrimonio, ¿no? Por favor, tienes que creer, vamos para adelante. Sí, es que a mí me parecen embajadoras increíbles, o sea, se me hace difícil pensar mejores embajadoras. Yo antes en las agencias donde he trabajado con perfiles más lifestyle y no tengo nada en contra de ellos, válgame Dios, pero... o sea, creo que son perfiles diferentes. O sea, al final... o sea, los perfiles lifestyle es verdad que te traen un retorno, o sea, es real. Pero es que creo que las deportistas, aparte de traerte retorno, conllevan más cosas. O sea, es que tú asociarte a una deportista de élite tiene unos valores que no te los va a dar nadie. O sea, los valores que hemos estado hablando antes de deporte femenino, esos valores solo los tienen ellas. Entonces, si tú quieres esos valores como marca, pues tienes que estar con ellas. No hay otro mundo, solo son ellas. Entonces, bueno, a mí me encanta. Yo sé que las deportistas que trabajan con nosotras, que han trabajado con nosotras, sienten que nosotros solo vamos a luchar por ellas. Porque una de las cosas que yo veía cuando iba a hacer WOT, uno de los puntos que yo puse en mi pitch es... que al final las deportistas están en agencias que hay hombres. Y está estupendo que los hombres tengan sus agencias, por supuesto. Pero es que las agencias históricamente han priorizado a ellos. ¿Por qué? Porque obviamente van a sacar más dinero. Porque si una agencia se lleva un porcentaje de una acción, si esa acción en números lleva más ceros, pues más porcentaje, ¿no? Sí. Entonces, yo lo entiendo. Siempre se lo digo a todas las marcas, a todo donde hablo. Yo entiendo que las agencias lo prioricen, pero eso no quiere decir que no haya agencias que solo nos dediquemos a ellas. Entonces, ahora mismo tú puedes mirar y hay agencias que sí que tratan el deporte femenino, pero es que también tratan el masculino a la vez. Entonces, ¿qué garantías tienen ellas de que van a tener un equipo que solo luche por ellas? Yo eso se lo puedo garantizar. A mí si me piden un hombre, no se lo voy a dar. No es mi negocio. Puedo recomendar agencias amigas que sepa que trabajan con chicos y que, por supuesto, lo hagan con ellos. Pero ellas van a saber que yo, cuando vaya a una marca, solo voy a luchar por ellas. Entonces, viven con esa calma a nuestro lado. Que no claro. va a haber otra prioridad por encima de ellas. Claro, que entiendo que aquí ya rozamos dos preguntas que llevo ya un tiempecillo que te las quiero lanzar, que una es precisamente cómo definirías qué es la misión de WOT, que creo que ahora lo acabas de explicar muy bien, que es precisamente dar un servicio muy especializado a esas mujeres deportistas, sin que sean comparadas o que sean un producto de segunda estantería, ¿no? Porque tú misma lo has dicho, son productos en sí mismos que tienen un valor propio y que quien lo sabe ver apuesta desde el principio y quien no lo sabe ver, pues digamos que... Quien no lo sabe ver, yo les hago que lo vean. Al poder ser. Si no, pues nada, me voy. No, totalmente hay que ponerse las gafas y saber también ver los productos. A ver, también te digo, los mercados son como son y hay personas que lo saben ver y están ahí y los que no lo saben. Es un mercado muy nicho. Entonces, hay muchas veces que cuando voy a marcas, es un tema, ahora más, claro, porque está más a la orden del día, les llama la atención. Pero
no lo llegan a ver, no saben cómo se podría unir la marca a una deportista, ¿sabes? Nunca lo han hecho, ¿sabes? Es algo tan nuevo para muchas marcas que no saben realmente eso cómo se va a hacer tangible. Entonces nosotros desde WOT tenemos una parte que es toda la parte más creativa, en donde les hacemos toda la acción, de principio a fin, para que ellos entiendan cómo se podría unir su marca al deporte femenino y los KPIs a los que pueden llegar y alcanzar gracias a ellas. Claro, entiendo que, bueno, esta es otra parte ya que sería como meternos en terreno muy técnico, que es como la medición del impacto, porque a la hora de trabajar con una deportista, mujer, el reconocer su impacto mediático versus el impacto mediático de un hombre, pues ahí entiendo que habrá marcas que tengan... ¿Qué hombre y qué mujer? Porque claro, o sea, a mí cuando me dicen eso yo digo, ¿de qué hombre y de qué mujer estamos hablando? Porque si yo cojo un jugador del último equipo de la liga, te cojo a Alexia, ¿dónde está la duda? No hay duda. Entonces, quiero decir, siempre hay unos perfiles que van a tener más impacto que otros, en hombres y en mujeres. Entonces, a mí esa comparativa siempre digo que no la entiendo. O sea, porque claro, igual que cuando hacen esa comparativa piensan en el mayor exponente del deporte masculino, bueno, pues yo también puedo pensar en el menor exponente del deporte masculino. Totalmente. Y puedo pensar en la mayor exponente del deporte femenino. Entonces, según cómo se mire, todo es perspectiva en la vida. Ya me estás haciendo creer a mí, Sara. Yo ya creía, pero bueno, yo creo y aquí estamos. Entonces, una pregunta. ¿De dónde viene el nombre de WOT? ¿Por qué WOT? WOT es Woman on Top. Bueno, al final son las siglas de ello. Me parecía un nombre... o sea, siempre he pensado que las marcas que tienen nombres más cortos es más fácil de recordar y creo que en esas siglas ya se define lo que es la empresa. O sea, trabajamos con las mujeres top del deporte, en este caso, ¿no? ¿Y hacéis captación? O sea, si ahora mismo nos estuviera escuchando pues deportistas, yo juego al fútbol y en mi equipo, bueno, yo ya soy de las veteranas, ¿vale? Me retiraré pronto. Sí, espero retirarme con las dos piernas juntas y en buen estado de salud. Pero sí que si una deportista que ahora, por ejemplo, tiene 20, 21 años, está despuntando y está viéndonos y está sabiendo de la existencia de tu empresa, ¿puede acudir a vosotros o se necesita ya como un cierto grado de madurez? ¿Hay que tener ya un cierto poder de influencia? ¿O también vosotros creéis en los jóvenes talentos y apostar por ellos? ¿Hay marcas que apuestan desde el principio? ¿Qué tipo de marcas son? Vale, ahí hay varias preguntas. Hay varias, te las he colado a muerte, lo reconozco. O sea, WOT trabaja... Digamos que la agencia se divide en dos bloques, ¿vale? Uno es marcas y otro es deportistas. Por un lado, nosotros vamos a marcas a venderles la idea, básicamente, de dentro de sus acciones de marketing y comunicación del año, que tengan en cuenta hacer algo con deportistas femeninas, una o varias, ¿vale? O vinculado al deporte femenino. Ese es un lado. Y el otro son las deportistas. En ese área lo que trabajamos es la imagen de ellas para... tanto en el entorno digital, prensa, patrocinios, colaboraciones, ayudarlas a mejorar, ¿vale? Entonces, hay muchos casos diferentes, nos han venido de todo tipo. Según el caso, nosotros siempre hablamos con esa persona y le recomendamos lo que nosotros creemos que es mejor en su caso. Yo siempre digo con WOT que una de las bases es la transparencia. O sea, al final, como he dicho antes, yo tengo varias amigas que son deportistas y sé que a lo largo de sus carreras, hablando mal, ¿vale? Las han vacilado mucho. Entonces, justamente es lo que no quiero que haga WOT jamás. Nosotros velamos mucho por la honestidad. O sea, cuando hablamos con una deportista, si creemos que nosotros no somos su ayuda, se lo vamos a decir. Si creemos que sí somos su ayuda, se lo vamos a decir. Pero en cualquier caso las vamos a ayudar. Nos han venido chicas desde 12 años, sus padres, porque yo qué sé, en tenis, porque están despuntando en categorías inferiores. Pues yo les he dicho con total honestidad, es que a lo mejor no es el momento que te gastes un fee de pagármela a mí. A lo mejor es el momento de que hagas XXX, yo les recomiendo el camino que yo haría y luego, sí, venir a nosotros.
¿cuál es el camino más fácil? Yo le diría, sí, págame el fee X y empecemos a trabajar, pero es que no son los valores, no es lo que yo quiero, ¿vale? De empresa. Entonces, yo siempre velo por aconsejar lo que yo haría en su caso y bajo mi experiencia. Entonces, cada persona es un mundo. No sé si me deja alguna pregunta. Me deja una, ¿verdad? Sí, pero bueno, ahora la vamos a retomar porque de hecho esto que estás diciendo es más que relevante. Es decir, tiene que haber una profesionalización, un conocimiento previo. Lo digo porque hay muchas empresas oportunistas que precisamente ahora que hablábamos de la nueva oleada o este crecimiento que hay de apostar o de invertir en el deporte femenino, cuando ya lleváis tiempo atrás, empresas que ya lleváis confiando tiempo, es muy importante que no entren empresas oportunistas que ahora generen un mal mercado. Y con esto digo casos de gente que sin ser profesional diga, pues es que tengo 5 amigas o 5 compis que quieren llegar a la élite, bueno, pues me meto yo a representarlas, me llevo una comisión, no sé qué, pero sin conocimiento de mercado eso va a ser un fracaso. Entonces, empresas como la vuestra, que hacéis ese servicio de consultoría previa, ¿no? Sois como un poco como el médico del negocio, ¿no? Hacéis un diagnóstico previo, valoráis y con total honestidad, que eso también es muy importante. No todas las marcas son para todas las deportistas y viceversa. Uh-huh. Tiene que haber ahí una correlación. Ni marcas para deportistas. O sea, hay deportistas que quieren que las sponsorice X marca, pero es que a lo mejor tu tipo de imagen no va con eso, ¿vale? Entonces, bueno, siempre hay una pareja para cada persona. Y en la parte de deportistas, lo que te digo, nosotros siempre hacemos una consultoría. Si es en la disciplina fútbol, representamos también, aparte de la parte de imagen, dentro de nuestro contrato de representación, les hacemos toda la parte de imagen. Eso es algo que en el fútbol femenino, sí, muchos representantes pueden decir, no, yo hago marketing. Bueno, hay que ver ese marketing y dónde están los profesionales de marketing, porque a mí eso también me gustaría verlo. Porque, claro, yo puedo decir, te puedo dar servicios de ingeniería, pero es que no soy ingeniera. Entonces, sí, yo te lo digo, pero cuando lo vaya a ejecutar, a ver cómo te hago yo eso. Entonces, yo, dentro del servicio de representación en fútbol, está toda la parte de imagen. ¿Por qué? Porque, lo primero, porque yo siempre he trabajado en esa parte, entonces está ahí nuestro expertise y tenemos les damos como un 360 que creemos que es lo que merecen las futbolistas, ¿vale? Si es otro área de deporte, ¿vale? Que no sea fútbol, ahí hacemos toda la parte de imagen, no representamos en esas áreas y les hacemos toda la parte de imagen. En ambos casos, cuando han venido tanto jugadores de fútbol como deportistas de otra disciplina, les hacemos la parte de consultoría. ¿Te puedo ayudar? ¿No te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué creo que te podemos mejorar? Se las decimos con total honestidad. Ha habido casos de todo tipo. Bueno, claro, me lo puedo imaginar. En el mundo empresarial siempre hay casos de todo tipo. Tienes el caso del producto que se vende solo, el producto que tienes que empujarlo más y el otro que es un acto de fe, que es, mira, me voy a arriesgar con esto, lo lanzo y Dios dirá, ¿no? Pero sí es verdad que el marketing se ha prostituido muchísimo, parece que todo el mundo sabe de marketing. Cada vez más veo casos de gente que igual dice, no, yo es que era veterinaria y ahora me dedico al marketing. Y dices, bueno, a ver, pero el marketing es más que llevar las redes sociales, ¿no? Porque de hecho, una de las cosas que has comentado y que me gustaría que explicaras un poco es vosotros cómo empezáis a trabajar esa estrategia de marca personal. Porque tú, cuando te llega una deportista, que en este caso me has dicho, estáis especializados en fútbol, pero también lleváis otro tipo de disciplinas. O sea, nosotros en la parte de deportistas representamos solo futbolistas, ¿vale? Lo que es representar. Y en la representación entra representarlas en la parte deportiva, que es lo que es la representación, y les entra toda la parte de imagen y, por supuesto, toda la parte de más de abogacía, toda esa parte de contratos que ellas necesitan al final cuando eres su representante. A todo el resto de disciplinas no las representamos, que es la parte deportiva, pero sí les hacemos toda la parte de marketing, ¿vale? Les mejoramos la imagen, les acercamos a marcas, etcétera. Tu pregunta era... Sí, ¿cómo? Perdóname porque también es que yo estoy aprovechando el tiempo y te estoy preguntando y igual te estoy liando. La pregunta era cómo construir las marcas personales de las atletas, de las deportistas. O sea, para mí el eje principal es la personalidad y los valores de esa deportista.
O sea, para mí eso tiene que ser el eje de todo lo que hagas. Toda esta moda de, no, es que ahora está de moda hacer X contenido, está de moda hacer X, pero va contigo. O sea, tú en tu día a día harías eso. No, entonces no lo hagas porque va a salir forzado y eso va a ser un contenido que al final no va a ir a ningún lado. Yo creo que nosotros, por ejemplo, en WOT lo que hacemos es, cuando empieza una deportista a trabajar con nosotros, hacemos el kick-off al final, que llamamos, que es la puesta en marcha donde les hacemos literalmente un interrogatorio para conocerlas muy a fondo, porque nosotros la podemos conocer deportivamente hablando, pero no conocemos a esa persona que hay detrás de ella. Eso te va a llevar a ver los puntos que pueden interesar a las marcas. No sé, oye, nosotros tenemos, por ejemplo, una chica que es vegetariana. Hombre, pues es que eso es un punto importante a explotar, porque si tú haces contenido que vaya enfocado a eso y la gente sabe que eres vegetariana, cuando haces entrevistas siempre hacemos que metan una pregunta que hable de eso, etcétera, tu imagen se va a construir ahí y vamos a poder ir a marcas a decir, oye, es que esta chica siempre habla de esto, es vegetariana y deportista de élite, creemos que... Y es como un storytelling al final que les tienes que escribir a cada una de ellas, cada una a su mundo, no se aplica, no puedes hacer copiar y pegar y hacer la misma estrategia, cada persona a su mundo y le tienes que ver los valores, cómo es la personalidad de esa persona para hacerle la estrategia en función a cómo es y ser fiel a cómo es. Y ya en función a eso tú ya vas a saber a qué mercado vas a querer ir, a cuáles marcas es más interesante acercarse, a cuáles no, con cuáles marcas hacer las primeras tomas de contacto, que al final cuando tú vas a empezar a vender a una deportista, como cualquier producto, no sabes por dónde te va a salir la marca. Entonces, las primeras marcas a las que vas a ir son un poco el conejillo de indias de, vale, ¿qué es lo que más les está preocupando a las marcas de este perfil? ¿Qué no? ¿Qué es lo que más les interesa? Y vas mejorando, ¿no? Al final, la relación venta. No, claro. O sea, aquí me surgen dudillas, que son las típicas de... Claro, en esa primera entrevista indagáis también en cosas oscuras de las deportistas. Me refiero... No. Me explico. Quiero decir, si esa persona, esa deportista, ha tenido algún encontronazo con alguna marca o en algún partido ha soltado típico comentario, yo como deportista, en los momentos de adrenalina y fatiga máxima, dices cualquier cosa. Pero dices cualquier cosa porque estás fuera de ti misma. Pero es relevante, eso es lo que habría que verlo. Claro. ¿Es relevante? ¿No es relevante? ¿Ha trascendido? Yo qué sé, se ha ido a medios... Claro, hay que ver la importancia de lo que has hecho o lo que no has hecho. Si ha habido algún problema con una marca o lo que sea, eso es algo que nos dirían. Claro, no me ha pasado a día de hoy. Entiendo, es que se me ha venido a la cabeza un caso que igual estás enterada, vamos, casi seguro que sí, con Mapi León, ¿no? El caso este del partido en el que ella, en una jugada determinada, pues, bueno, yo no veo muy bien la imagen de lo que pasa, pero digamos que hay un comentario que está como muy fronterizo con cierto comentario despectivo hacia las personas trans, pero bueno, no hay ningún insulto ni hay nada, es como en el momento del partido, pues por querer picar a la defensa del equipo contrario y bueno, se entiende que es en ese contexto, ¿no? Pero en redes sociales sí que se armó muchísimo jaleo al respecto, porque era como, jolín, con todo lo que estamos viendo ahora, el caso de esta chica de las Olimpiadas, boxeadora, que también armó mucho revuelo y demás, el deporte trans está en otro ámbito, no nos vamos a meter ahí porque tenemos que cerrar en algún momento, se nos va el tiempo, pero vosotros ¿cómo veríais? ¿Tenéis un plan de comunicación de crisis en caso de...? Sí, o sea, súper importante que las deportistas estén bien aconsejadas tanto para hablar delante de periodistas en las buenas, porque eso también es importante, igual que a los directivos se les prepara para saber hablar en público. Súper importante saber cuáles son los mensajes interesantes que una deportista debe transmitir en cada momento. Dentro de la naturalidad, o sea, no que no sean unos robots de tengo que decir esto, no. Claro. Pero dentro de la naturalidad, saber cómo comunicarse de manera correcta. Esto lo damos como por supuesto que todos los humanos sabemos comunicarnos, pero la realidad es que no. Es un arte, realmente, saber comunicarse. Entonces, todos los consejos que se pueda dar a una deportista, eso le va a alejar de problemas o de cosas que se puedan malentender y que en realidad ni las piensa.
Entonces, eso es un trabajo que nosotros hacemos cuando la deportista es algo que lo ve fundamental, que lo quiere hacer, que le motiva. Y luego tenemos el plan de crisis, que puede pasar perfectamente. Entonces, aparte de que nosotras, si les pasa eso, vamos a estar con nuestro gabinete de prensa para poder apoyarlas y guiarlas en lo que deben hacer y lo que no deben hacer, también las enseñamos a cómo gestionar esas emociones en esos momentos, que es complejo. Entonces, bueno, Wow. es muy importante, realmente. Tu imagen y patrocinios y muchas cosas pueden ir de la mano de que digas una cosa u otra. Justo en esto, fíjate, yo quería preguntarte, ¿vais de la mano con los clubes? Porque, claro, cada una de las deportistas tiene su propia marca personal que trabaja independientemente, ¿no?, de su club o de su empresa, pero al final en ciertos momentos, como bien has dicho, más mediáticos o con el foco de la prensa delante, ellas también representan a sus clubes. ¿Vosotros esa parte la trabajáis con los clubes y os alineáis en cuanto a la marca personal de la deportista, los valores del club? Estamos hablando de fútbol. Sí, en este caso estamos hablando del fútbol, Vale. por lo que has comentado antes de la representación. Vale, que ahí entiendo. nosotros las jugadoras que representamos siempre tenemos contacto con el gabinete de prensa del club en el que esté esa persona y también con el área de marketing, bueno, con las diferentes áreas que al final importan a la deportista. O sea, que son relevantes para ella, para su imagen, para su trabajo, para todo. Entonces, una de esas áreas es el gabinete de prensa del club. Hay momentos, evidentemente, que el club puede tener unas prioridades y su prioridad, y puede que no coincida con la prioridad de la deportista. Nosotros vamos a velar por la de la deportista. Entonces, es muy importante tener una relación directa con ellos para poder llegar a acuerdos, o nosotros vamos a recomendar siempre a nuestras deportistas lo que les viene bien a ellas, porque ellas son su marca. Entonces ellas luego pueden decidir lo que prefieran, pero nosotros siempre les vamos a aconsejar lo que a ellas les venga bien. Sí, siempre del lado de la deportista, que eso es donde vosotros priorizáis. Sí, porque yo sí que me he encontrado casos en los que los representantes, hay veces que los clubes, a ver, esto no sé si es miedo la palabra, bueno, pero que se sienten un poco a veces coaccionados por lo que puede decir un club o que les ha llamado diciendo X. Bueno, pero es que tú estás representando a la jugadora, no al club. Tú tienes que velar por ella, no por el club. El club ya tiene gente que vela por ellos. Entonces, nosotros siempre vamos a recomendar lo que mejor le venga a la jugadora. Siempre con la cordialidad de que es la empresa de la jugadora. Siempre vamos a querer ir de la mano con ellos, pero en un momento dado X, obviamente la prioridad va a ser la jugadora, nuestra jugadora. Buah, esto es súper importante. Si hay alguna deportista que está escuchando este podcast, que se lo apunte, porque sin irnos muy lejos, con todo el caso que hubo de Jennifer Hermoso, caso Rubiales, una de las frases que dijo Jennifer, tanto en el juicio como luego que salió también muy mediática, fue que se sintió sola. O sea, que en un momento tan delicado como tu propia imagen, tu marca personal, tu marca como profesional, o sea, yo me pongo en mi lugar de profesional por cuenta ajena, me pasa cualquier cosa de estas y mi propia empresa me da la espalda y no tengo donde refugiarme y se me viene el mundo encima, porque entre otras cosas, claro, todo tu currículum, toda tu experiencia profesional se pone en entredicho. Y más con la construcción del sistema judicial que tenemos en España, que no digo que sea malo, pero bueno, que hay ciertos puntos donde todavía tenemos mucho que mejorar y mucho que avanzar. En este caso, vosotras, en este caso la empresa WOT, estaría del lado de la deportista y no haría que se sintiera sola. Esto es como un abogado. ¿De qué lado va a estar el abogado? Pues de quien represente, ¿no? Por supuestísimo. Pues esto es igual. Si no, no la representes. Si solo en la buena la vas a representar, entonces pues lo siento por la deportista. Ha elegido mal. Yo siempre es algo que digo a cualquier deportista, se venga con nosotros o no, es elige bien los profesionales que te rodean, porque esos profesionales representan tu imagen también. Entonces, tienes que estar seguro que en las buenas va a estar a tu lado y te va a ayudar, y en las malas va a estar también a tu lado, ¿no? Yo las futbolistas que represento sé 100%
que es que no me hace falta verlas en privado. Sé que van a hablar bien de mí porque saben que yo voy a estar si ellas me necesitan. En las buenas y en las malas. Y en las malas más. Entonces, bueno, eso es algo que cualquier deportista tiene que saber. Que ellas son profesionales a una gran altura, porque son deportistas de élite, o sea, son la élite de su deporte, y tienen que tener profesionales a su lado a la altura de ellas. Muy importante. O sea, hay que rodearse y no de boca, Total. sino de actos. Tú me dices que eres profesional en X cosa. Vamos a ver si eres profesional en X cosa. Resulta que haces marketing. Vamos a ver dónde están los profesionales de marketing. Es que también en la parte más legal también tengo X. ¿Dónde está lo legal? ¿Sabes? O sea, tienen que saber bien. Es que al final les están dando dinero a gente que tienen que darles el mismo servicio. Que ellas al final son unas cracks. Total. ¿Dirías que, por ejemplo, en la élite del deporte femenino hay menos, voy a decirlo de esta manera, productos ready to market que en el masculino? Me explico. Hay muchos futbolistas profesionales, chicos, masculinos, que llegan a un equipo, primera división, segunda división, llegan y no se tienen que preocupar de nada. Es decir, ya enseguida el club les pone en contacto, llevan su propio representante y ellos ya solamente se dedican a entrenar y todo lo demás lo tienen cubierto porque o el club o su propio representante les lleva todo, las cuentas, etcétera, etcétera. Digamos que pueden dedicarse a ser, entre comillas por la expresión, ignorantes de la vida, solo dedicándose a jugar al fútbol. Pero ¿qué pasa con las deportistas mujeres? Ellas, en un mismo entorno de misma profesionalidad, cuando llegan a un club de primera división, y aquí ya me vas a decir, depende con qué compares, sí, pero bueno, estoy hablando en general, tienen más dificultades para poder entender todos estos conceptos que has comentado en el ámbito legal, en el ámbito incluso de asociación, ¿no? Ahora, como existe FootPro, pues parece que no, pero se va avanzando en este aspecto, pero todavía hay tantísimas cosas por hacer, como por ejemplo el tema de la conciliación familiar, la maternidad. ¿Cuándo vamos a estar cerca de ese producto ready to market para ellas y cómo estamos ahora? A ver, es una pregunta profunda. O sea, creo que hay una parte de esto que me estás preguntando que depende de la deportista, ¿vale? Si tú coges un representante que solo está para firmar el contrato, luego no esperes tener otros servicios. Tú ya sabes lo que te has cogido de representante. Si tú coges un representante que sabes que tiene unos profesionales detrás que te van a ayudar a que cuando llegues a un país, a un club nuevo, a lo que sea, pues tengas pues dónde vivir, que te aconsejen, que hablen con el club, a ver qué persona del club le explique zonas donde vivir, el seguro de salud, no sé, cualquier cosa que pueda necesitar una futbolista. Obviamente hay cosas que son de ámbito privado que lo tienen que hacer ellas, pero hay otras muchas que los representantes pueden ejecutarlo, ayudar a las futbolistas, ¿no? Entonces, si tú contratas un representante que no está a tu altura, pues volvemos a lo mismo. No esperes unos resultados a tu altura porque va a ser imposible. Eso les pasa a muchas, siendo plenamente honesta ahora mismo. Sí, y hay muchos representantes que no son así, son muy buenos. Entonces, simplemente tienen que elegir bien. Esa es una parte. Luego hay otra parte que a lo mejor pertenece más a los clubes. Pues hay clubes de todo tipo. Es algo que se está mejorando, creo, ¿vale? Creo que se está mejorando. Poco a poco se irá mejorando más. Hay clubes que ponen todo de su parte y que ayudan muchísimo a la jugadora y hay otros que menos. FootPro es... bueno, yo es que admiro mucho a Amanda, he trabajado mucho con ella, entonces solo voy a tener palabras bonitas hacia ella y creo que es totalmente necesario que exista FootPro. Es algo que necesitan las futbolistas y ellas tienen que entender que necesitan este tipo de sindicatos que solo miran por y para ellas. Entonces, FootPro creo que es algo que siempre va a ayudarlas, nunca va a perjudicarlas. Y es bueno que esté existiendo. En las otras partes, lo que te digo, hay clubes de todo tipo y hay una área que ya entra más en la decisión que ha tomado la futbolista. No se puede quejar de algo que ha decidido ella.
antes de elegir a alguien, infórmate muy a fondo de quién es esa persona. No es que me han recomendado porque es que mi compañera está súper contenta con él y entonces pues me le cojo yo. No, investiga quién es esa persona. A lo mejor a ella le ha funcionado súper bien, pero que esto es como, yo siempre les digo a los futbolistas, esto es como un matrimonio. Es una persona que va a ser tu mano derecha. Tienes que saber que puedes confiar en esa persona. Y que cree en ti, claro. Y que crea en ti y que esté contigo en las buenas y las malas. También hay futbolistas de todo tipo según la personalidad. Hay futbolistas que les gusta más personas que estén como muy en su día a día, otras personas que son más despegadas. Al final son personalidades, pero tú tienes que encontrar esa persona para ti. En WOT, por ejemplo, yo siempre, como una de las frases que decimos en todo, en la parte de imagen y en la parte de representación, es: tú concéntrate en ser muy buena en tu deporte, que nosotros vamos a trabajar en lo que no es deporte. O sea, tú no te vas a tener que preocupar por lo otro. Tú tienes que preocuparte por ser la mejor. Y nosotros vamos a hacer que seas la mejor fuera del campo, también. Del campo, del deporte que sea, ¿no? Fantástico. Vamos, yo, de hecho, según estabas hablando, me estaba acordando de un, bueno, ahora ya amigo, pero en su día fue jefe, Diego, que me decía: si quieres emprender o te quieres meter en cualquier ámbito en el que necesites un socio o una socia de confianza, lo primero que tienes que hacer es conocer a la persona y luego irte de cañas. Para conocerle en el otro ámbito. Bueno, es que creo que las cañas descubren muchas máscaras. Y me hizo gracia porque le dije yo: pero hombre, ¿cómo me voy a ir de cañas con un socio, una socia? A ver, sí, no sé. necesario. Y me dijo: no, es fundamental, porque en ese momento en el que ya te has pasado de la tercera ronda, ahí ya te descubres y ves realmente a la persona, entra también a hablar un poco más su parte personal, con lo cual ahí es donde realmente puedes encontrar ese match. Pero tus vamos, respuestas, puedes encontrar respuestas. Hasta respuestas de la vida, incluso si nos ponemos. Bueno, llevamos un rato ya hablando, pero es que hay tantos temas que, bueno, voy a intentar no abusar, ¿vale? Pero una de las cosas que sí me gustaría preguntarte es, desde tu experiencia, ¿cuáles dirías que han sido las claves para que una deportista haya pasado de ser un talento en un deporte y de repente haya pasado a ser una persona referente, alguien en el mundo del deporte? Es decir, pasas de ser una joven promesa a un joven talento. Deportivamente hablando, ¿estamos hablando? Deportivamente. Porque es muy diferente una cosa a la otra, claro. Claro, bueno, adelante, dinos la diferencia y... No, pues, o sea, deportivamente al final depende más de ella que del externo, ¿no? Es verdad que la gente que le rodea puede ayudarle a facilitarle cosas que le ayuden a tener más tiempo para rendir más o lo que sea, pero bueno, eso depende más de ella. En la parte de imagen, o sea, creo que se basa en elegir buenos profesionales a tu lado. O sea, sé que muchas preguntas digo esto, pero es que yo incido mucho y se lo digo mucho a los deportistas, porque es que yo, cuando no tenía WOT, lo veía desde fuera. Cogían gente que realmente no acababa mirando por ellas. O incluso que les puede conseguir cosas, pero que la realidad es que le podría conseguir el doble. Y ellas se creen que eso es lo que ellas merecen. No. Tienen que llegar hasta el máximo que se pueda. Oye, hay veces que no se puede más que lo que sea, ¿no? Yo diría que la clave es que se rodeen de unos buenos profesionales que sepan, estamos hablando de la parte de imagen exclusivamente, que sepan explotar su imagen. Hay muchos ámbitos para explotar la imagen. Y también va intrínsecamente ligado, en muchos casos, tu éxito deportivo con el éxito tuyo como marca personal, porque obviamente si tienes éxito deportivo aumenta tu visibilidad, etcétera. Pero también hay muchos casos, y de hecho hace poco que salió justo ahora con el famoso mes de la mujer, que todo el mundo hace estudios de repente, pero en el resto de año no hacen. Bueno, pues en este mes, en uno de los estudios, por ejemplo, salía en el mundo el talento femenino junto con Alexia o algo así. Es una chica que tiene más éxito en la parte social media que en la parte deportiva, ¿no? Entonces eso también hace ver que tú puedes construirte tu marca personal y no ir ligada justo a tu éxito deportivo. Entonces eso sí que es, primero, depende mucho de la deportista, porque hay que pensar, yo siempre se lo digo a las deportistas, tenéis dos trabajos.
Y uno es ser muy buena en tu deporte y otra es implicar algunas horas para ejecutar lo que tu equipo cree que va a ser lo más óptimo, que te lo van a optimizar para que gastes el menos tiempo posible, pero claro, tienes que ejecutar porque es tu imagen. Entonces ellas también tienen que tener esa predisposición a saber que es parte de su trabajo. O sea, al final cuando ves un deportista masculino, se sobreentiende que hay una parte de ellos que hacen acciones de marketing. Sí, una alfombra Entonces, roja, una presentación. Ellas también tienen que entender que una parte de su trabajo es eso. Y además con más razón que los hombres, por desgracia, porque ellas no acumulan tanto patrimonio como un hombre, como para que cuando acaben su carrera deportiva vivan estupendamente. Entonces, con más razón deben entender que hay una parte que tienen que dedicarle a la parte de imagen. Ese valor intrínseco de la jugadora, de la deportista, dices que ahora mismo no tienen esa capacidad de recoger tal cantidad de patrimonio como sus homólogos masculinos. ¿Eso está por cambiar o...? No, yo digo que deportivamente no van, en general, ¿vale? Hablando del mercado en general, no van a acumular tanto patrimonio como un deportista hombre en general. Hay casos que si los... pues si pones a Alexia con un chico, no sé de qué, de un deporte minoritario a lo mejor, pues obviamente va a ganar más Alexia, sí, ¿no? Y claro. va a acumular más patrimonio. Pero en rasgos generales, los hombres van a acumular más patrimonio a día de hoy que una deportista mujer, lamentablemente, y esperemos que cambie. Justo te iba a decir, ¿hay una tendencia de cambio o crees que eso es porque todavía hay demasiados estratos sociales que están... O sea, yo creo que la visibilidad es fundamental para crear fans. Y los fans son los que nutren al final los mercados. Entonces, desde las instituciones puramente ya como base, tienen que apostar más a dar más visibilidad al deporte femenino. Porque claro, es como... No, es que, por ejemplo, el fútbol, ¿no? Que es la primera comparativa que se hace. Es que, claro, es que ellas no generan tanto como ellos. Hombre, evidentemente. ¿Cómo van a generar lo mismo si hace X años no se consideraba liga profesional a su liga? Tendrá que haber un margen de tiempo y apuesta por ese mercado para que generen lo mismo, si no es materialmente imposible. Entonces simplemente tiene que ser una apuesta largoplacista, es decir, no ahora porque es la ola de ahora todos apostamos por el deporte femenino, sino que sea una apuesta a largo plazo y continua para que aumente la visibilidad del deporte femenino. Si aumenta, va a aumentar la visibilidad de las actrices principales, que son ellas. ¿La inversión inicial es cara? ¿Hay que invertir mucho hoy en día en una deportista para que llegue a ser rentable? ¿O a día de hoy...? Las deportistas siempre son rentables, siempre que se utilice bien su imagen. Cualquier deportista puede ser rentable, es un error pensar que no. Es un producto que producto, yo lo digo así en modo negocio, ¿no? Es un producto que si lo sabes utilizar bien, se le va a sacar rentabilidad a unos más y a otros menos, pero siempre puede ser rentable si lo utilizas bien. Claro. Si no sabes utilizarlo, imposible. Las marcas deben poner el foco también entonces en invertir, en crear esa comunidad de fans, ¿no? Porque entiendo, una cosa sin la otra es o sea, las poco marcas rentable. tienen que apostar en ellas porque es un valor seguro y porque depende del producto o servicio que vendan y a qué quieren vender o a quién quieren llegar, va a ser mejor coger una deportista u otra. O sea, puede haber una campaña que es que tú quieras llegar a una audiencia de muchísima gente, pues tendrás que coger un perfil con esa audiencia de masa, ¿vale? Pero si tú quieres otro tipo de acción de llegar a X público concreto o que sea un poco más enfocado a branding y no tanto retorno, se pueden escoger perfiles que a lo mejor no son no tienen unos números tan enormes en social media, pero es que el valor que ellas tienen, su imagen, lo que son, lo que han hecho, es increíble. Voy a hacer una pregunta complicada y diría que hasta un pelín capciosa, pero creo que es una pregunta que suele haber bastante debate, ¿no? Y es que en las deportistas femeninas su éxito se mide más por su atractivo físico que en los deportistas masculinos. Es decir, las deportistas femeninas más atractivas atraen más marcas
aplique el caso de sus homólogos masculinos? No lo creo. O sea, no lo creo. O sea, creo que lo que atrae es el éxito de ellas. Pero es que hago lo mismo en el plano de los hombres. Hombre, si le vas a poner una revista con el torso sin camiseta y tal, hombre, cualquier persona con ojos supongo que prefiere ver un chico guapísimo. Pero en hombres y en mujeres. O sea, eso tanto centrarlo en... Es que las mujeres tienen que ser guapa. No. O sea, quiere decir, todos somos humanos y nos encanta ver una persona más guapa o más guapo. Y ya. Pero hay otros, o sea, hay en 1000 campañas que es que da igual lo guapo o feo que seas. Es que a lo mejor eres tan crack que es que qué más da lo demás. Si lo que te estoy contando es que soy un crack o una crack. Me parece lo mismo en hombre que mujer. Lo que pasa es que vende un montón decir que es que necesitas ser guapa. Me parece absurdo, literalmente, cuando lo oigo, pero bueno. Si vende, pues si quieren clics, pues lo pueden seguir poniendo. Sí, el clickbait está fuerte últimamente. Bueno, era una pregunta que yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero sí que sale mucho a debate y, bueno, esperemos que con las nuevas generaciones se vaya también cambiando un poco ese discurso. Pero esto es como un actor guapísimo, pues seguro que tiene muchos fans, y chicas y chicos, porque es guapísimo y le apetece ver a ese chico guapísimo todos los días. Estupendo. Pero es que hay contenido que quieres ver porque te apetece ver a ese chico guapísimo y hay otras veces que te apetece ver X contenido y te da igual que el chico sea guapísimo o no lo sea, te importa lo que te está contando el chico. Es que es diferente contenido. Sí, sé por dónde vas. Y vamos, que estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, vaya por delante que no he dicho esto. No. Sé que es un debate, o sea, pero yo es que me parece un poco absurdo. O sea, tú no te has encontrado con marcas que te han dicho, es que no... Es que ¿qué estás vendiendo? Depende de lo que estés vendiendo. Si estás vendiendo X, que influye muchísimo que esa chica tenga que ser espectacular, vale, pero realmente nunca me lo he encontrado. Genial. Y me alegra ahora que lo reflexiono. Yo la verdad es que también me alegro de que haya casos de estos porque precisamente justo te iba a preguntar cuáles eran los errores más comunes que suelen cometer las marcas cuando entran a patrocinar a deportistas mujeres. A ver, yo creo que uno es las marcas que quieren entrar a este mercado porque está de moda, error. No lo vais a hacer bien. Vais a tirar el dinero, seguramente, pero en eso y en cualquier cosa en la que no creas en la vida. Entonces, ese es el primer error. Si tú no crees, no lo hagas. O sea, por moda no lo hagas porque se va a quedar ahí en unas medias tintas que es que vas a quedar hasta mal. Si lo haces, hazlo porque crees en ellas, porque crees en sus valores, porque sabes lo que te van a aportar. Esa sería una. Y la otra que te podría decir, yo creo que es un nicho. Yo creo que el deporte de élite en general, que tienes que saberlo entender. Tienes que saber que para una deportista o un deportista, su prioridad es su deporte. No eres tú, marca. No eres su prioridad, marca. Es su deporte, es ser la mejor. Entonces, por ejemplo, nosotros como agencia, eso es una de las cosas que entendemos. Sabemos cómo trabajan los deportistas, las deportistas de élite en este caso, cuáles son sus tiempos, cuáles son sus prioridades y dentro de todo ese calendario que ellas tienen de prioridades, ¿dónde está el hueco? Donde van a hacerlo con todo el gusto del mundo y van a ser encantadoras. Entonces, si tú no entiendes que para una deportista no vas a ser su prioridad, es que no es tu nicho. Vete a un influencer lifestyle que viven para ello, es su trabajo en exclusiva. Trabajan para eso, te lo van a hacer a la hora que les pidas si les das el dinero. Para una deportista no eres su prioridad, no lo eres. Para ella su prioridad es ser la mejor en su disciplina. Y después, como secundario, pues estás tú. Entonces, y no es mejor ni peor, es que a ti te va a venir como marca increíble que sea la mejor del mundo. Entonces la tienes que dejar que ejecute su trabajo principal, que es ser deportista de élite. Y entonces yo creo que en eso agencias como la nuestra ayudan, porque somos el nexo de unión entre esos dos mundos que a lo mejor pueden chocar, si no.
nosotros sabemos los tiempos que ellas manejan y se los hacemos ver a ellos y encajamos las dos partes para que funcione bien y ambas partes estén contentos, que la marca esté contenta con los resultados porque se hacen según lo que ellos tienen en la cabeza, y ellas que no se sientan agobiadas de que las están presionando para hacer algo en un momento que es que no pueden por calendario. Eso es principalmente lo que deberían saber todas las marcas y casi todas las empresas, que muchas veces cuando la deportista rechaza ciertas apariciones o oportunidades, por así decirlo, por ejemplo, Aitana Bonmatí, que diría que hoy en día es la mejor futbolista deportista española que hay actualmente, y a veces como que se le ha criticado, es que no se la ve mucho, no participa en X eventos, o si vistiera mejor, si llevara esta otra marca, pero es que no es necesario. Yo creo que justo lo has descrito muy bien, cada marca con cada deportista y en función de los valores de cada uno, o sea, es decir, de cada parte. Entonces, por supuesto, o sea, nada más que decir a esa respuesta. Bueno, vamos a ir cerrando porque no te puedo tener aquí toda la tarde, van a pensar que te he secuestrado y tampoco es plan, no me apetecería que me denunciaran en el episodio 2. Entonces, pues por ir cerrando cositas, vamos a echar un poco la vista hacia el futuro. Primero, preguntarte qué proyectos, qué desafíos, qué retos tiene previsto afrontar WOT. O sea, creo que WOT es una empresa, como te decía, súper estable a día de hoy. Año a año ha ido mejorando sus beneficios a final de año y estamos en un punto de escalado. O sea, estamos analizando diferentes vías para escalar el negocio y que siga yendo a otros niveles. Eso es lo que puedo decir de a día de hoy. Nos dejas aquí todo el hype, o sea, si queréis saber más tendréis que esperar y... No, o sea, como te he dicho antes, por la personalidad que nosotros dos tenemos, somos personas que medimos muy bien todos los pasos porque también creo que cuando tienes una empresa tienes que tener la responsabilidad de que tienes trabajadores detrás tuyo y que no tienes que hacer cosas a lo loco porque sea lo que ahora crees que va a ser lo máximo. No, sí. Tienes que mirar bien cada decisión para que todo siga yendo bien. Entonces nosotros creemos que estamos en un punto de estabilidad en el que la empresa es rentable, somos estables y ahora tenemos que mirar cómo escalar el negocio. Y para eso pues hemos hecho muchos análisis de cómo creemos que es lo más óptimo ejecutarlo. Bueno, claro, entiendo que tiene que haber una inteligencia detrás, no puedes estar ahí a lo loco. O sea, hay de todo tipo de personas. Hay personas que se rigen más por las intuiciones que tienen en ese momento. Yo tengo intuiciones, pero no las ejecuto al instante. En la vida profesional, en la personal a lo mejor es diferente, pero en la profesional sí que intento, es algo que me ha dado mucho Raúl, tener esa calma para ejecutar cuando creemos que es lo más óptimo. A lo mejor también nos estamos perdiendo oportunidades por ser así, pero bueno, cada cual es como es. Bueno, hay que ir a cada ritmo vital es cada ritmo vital. Es como, es que ya a los 30 tengo que estar casada con hijos, una hipoteca, tal, esto voy es lo tarde mismo. Entonces, voy tarde. No, pero tampoco quería tocar ahí el tema social, ¿no? Pero es un poco como que, al igual que las personas, las empresas también tienen sus ritmos y eso hay que saber respetarlo. Entonces, bueno, lo dejamos como ya se verá. Escalar ya se verá. Y allá vamos, ¿no? Vale, perfecto. En cuanto al futuro del marketing deportivo y sobre todo en el ámbito del deporte femenino, si pudieras predecir o dar así una predicción al aire de cuál es el futuro de la industria, ¿hacia dónde crees que pueden ir los tiros o cómo ves el mercado, hacia dónde se va a mover o hacia dónde se está moviendo? Es un poco impredecible ahora mismo. O sea, cuando empezamos WOT hace 5 años, o sea, era súper incógnita. No sé, o sea, yo tenía el pálpito de que iba a ir muy bien y eso, pero podría no haber ido. O podríamos haber estado ahora mismo en la misma posición. Por suerte no ha sido así. Creo que es un mercado que ahora mismo está creciendo increíble y creo que es imparable. O sea, por lo menos en un medio o largo plazo va a ser imparable. Entonces creo que va a seguir creciendo. No sabría decir exactamente hacia dónde. O sea, creo que al final las marcas cada vez van a apostar más. O sea, creo que es algo que ya se está viendo. Cada vez las puedes ver más, no sé, en lo más común que es en un cartel de la calle.
Antes, pues a lo mejor veías una cuando era súper exitosa en las Olimpiadas y pues el siguiente año ¡pum!, estaba en carteles. Ahora es algo como que se va haciendo un poco más común, que hay ciertas deportistas que van apareciendo en carteles y las ves de manera común. Creo que eso es algo que se va a ir a más, va a ir cada vez, las marcas van a apostar más por asociarse a ellas, eso espero. Y creo que cada vez van a aparecer más en las acciones de marketing de todo tipo, o sea, hacia donde evolucione el marketing, las redes sociales, etcétera, es donde van a estar ellas. O sea, yo creo que donde va a aumentar es en la presencia de ellas. Cada vez va a haber más presencia y más variedad de iconos. O sea, Más referentes. Antes al final siempre veías las 3 referentes que tenía España y estaban esas 3. Y todo el mundo las conocía y tal. Creo que lo que se va a abrir es el abanico. O sea, al final, cuanta más visibilidad das al deporte femenino, más fácil es ver los iconos de ese deporte. Entonces creo que lo que se va a amplificar un poco es más abrir el abanico. Se van a conocer más perfiles de chicas. Eso es mi impresión. Y Fenomenal. lo que espero. Porque al final, antes eso, se tenían 3, 4, 5 chicas que eran como las referentes del deporte femenino. ¿Por qué? Porque eran las mejores del mundo. Y esto siempre lo digo. Hasta ahora, para ser famosa en deporte femenino, tenían que ser las mejores del mundo. En hombres no les hace falta eso. No, pueden ser muy buenos deportistas de élite, pero no ser los mejores en su disciplina y ser muy conocidos en España. Para conocer una deportista de élite, lamentablemente, tiene que ser la mejor de todo el mundo. Efectivamente. ¿Vale? Entonces, creo que eso es una de las cosas en las que evolucionará y se abrirá el abanico, aparte de conocer a las mejores del mundo, porque tenemos deportistas increíbles, chicas que son muy buenas o que están creciendo para ser las mejores en su disciplina y que las empiecen a conocer. Creo que eso es algo que cambiará. Espero. Fenomenal. O sea, que digamos que las áreas con mayor potencial, entiendo que serán redes sociales, relaciones públicas, porque entiendo que toda esa parte de, o sea, toda la parte mediática de marcas, todas las acciones que hagan las marcas en el ámbito de marketing y comunicación, creo que cada vez tendrán más visibilidad. El área de representación en fútbol, creo que no hace falta decirlo, creo que es un mercado que va para arriba, entonces pues va a ser fructífero. Muy buenas perspectivas, entonces, presiento. Pues bueno, como pregunta para cerrar y dejarte ya tranquila un rato, sería, ¿hay alguna mujer del ámbito empresarial profesional que tú admires? O sea, es que tampoco te sabría decir, nunca me he fijado en un nombre concreto. Debo decir que una de las cosas que yo siempre digo es que a las mujeres nos han faltado referentes en el ámbito directivo. Que este podcast es perfecto para eso. O sea, al final, cuando creces y te gusta el mundo de los negocios o tal, no has tenido, pues puedes pensar ahora mismo en el Botín, ¿no? En Santander, pues obviamente. Sí, Ana pero Botín. hay 1000 directivas en España que son buenísimas. Yo he leído historias de muchas de ellas y no se les da visibilidad. Entonces, creo que a las nuevas generaciones, a las niñas, hay que decirles, o sea, si te encanta el deporte, pero a lo mejor no tienes que ser deportista. Si no tienes los dotes para serlo, que es difícil. Es que hay que estar difícil. tocada, no sé, por Es difícil. A lo por los mejor dioses. tienes que... A lo mejor puedes aportar mucho en el ámbito directivo, dentro de instituciones, de empresas que estén vinculadas a deporte. Yo creo que inspirar a las niñas por ahí a mí me parece súper interesante, porque yo no he tenido referentes en el ámbito de los negocios. Solo he conocido, siempre has tenido por los hombres exitosos. Sí, justo. Y a mí no me han inspirado. Me podrían haber inspirado, porque habrá hombres fantásticos, pero no he tenido un referente. Seguramente si te dijera uno, pues sería un hombre, pero ni siquiera se me viene a la cabeza. Entonces, me encantaría que se visibilizara más esa parte de directivas en cualquier ámbito. Realmente. Sí, totalmente. Vamos, de hecho, ahora que habías dicho lo de el mes de la mujer, ¿no? Se hace mucho hincapié también en las mujeres En las STEM, las que son científicas, directivas, o sea, también hay una parte que está como, sigue estando olvidada, que es la gestión deportiva,
que en ese ámbito hay todo un campo abierto para que cada vez más mujeres se introduzcan, pero claro, para eso también hay que empujar a las estructuras para que se les dé visibilidad y puedan ascender. Sí, o sea, yo creo que la diversidad es lo bueno. O sea, yo creo en la igualdad desde que haya hombres y mujeres. O sea, para mí eso es la igualdad. Entonces, creo que en una mesa estando hombres y mujeres se puede aportar muchísimo. Ahora mismo, o sea, bueno, históricamente ha habido más hombres, ¿no? Pero para mí la igualdad sería que hubiera los dos lados. O sea, yo no digo que sea todo mujeres. Venga, ahora todo mujeres, no. Yo digo que haya los dos porque pensamos diferente. Y vamos a aportar mucho estando juntos. Entonces, creo que es buenísimo que cada vez en la parte más directiva de las empresas haya esa igualdad entre ambos géneros. Yo lo que siempre digo, no pido, no es que yo quiera solo las mujeres. Quiero que haya la mitad, porque así nos vamos a nutrir los unos de los otros. Vamos, no puedo estar más de acuerdo. O sea, y esto va también en parte por todo lo que se ha dicho de que se está forzando a las empresas para que haya la paridad, un 40% mínimo. Yo pienso que no hay que forzar a nadie, sino que hay que saber ver el talento por igual en ambos sexos y quien lo merezca, quien valga para ello, que esté ahí. Sí, o sea, si un hombre es mejor en algo, por mí, que esté ese hombre. Pero si una mujer es mejor que un hombre, que esté la mujer. Exacto. Que se den las oportunidades. Claro, que sea la misma oportunidad para los dos y que, oye, pues quien sea mejor laboralmente, pues que esté. Vamos, totalmente de acuerdo. 2 preguntas últimas súper rápidas. La primera... Supuestamente era esta la última, ¿no? Sí, pero me he venido arriba y ya sé que vamos fatal. Pero es que no me quiero ir sin hacer esta pregunta y es, ¿quién te gustaría que trajésemos a este podcast y que pudiéramos entrevistar para que sea esa referente? Te lo estoy complicando justo para el final, ¿eh? Sí. No, porque me parecería interesante Amanda, de Foodpro. Me parecería muy interesante que hablaras con Amanda. Me parecería interesante vincular al deporte. Sí, a ser posible del ámbito del deporte femenino, claro. Reyes Belver. Creo que yo he trabajado bastante con ella. Hicimos la parte de representación en WOT juntas cuando comenzó. Ahora obviamente lo ha tenido que dejar, creo que con un propósito increíble. O sea, va a poder cambiar muchas de las cosas que ella siempre ha pensado estando desde dentro de la federación. Reyes creo que también sería súper interesante. Y yo cogería directivas de marcas que están apostando por el deporte y también, claro, es que se llama Ellas, pero también me parecería muy interesante directivos que están apostando por ellas. Sí, bueno, ellos podrán venir, no sé si en la segunda temporada, vamos a ir viendo, porque a priori primero quiero que aparezcan ellas. Por supuesto. Pero vamos, ellos también tendrán que aparecer porque es muy importante que ellos también apuesten, porque la apuesta, como bien has dicho hace unos minutos, es que venga de los dos lados, de los dos géneros. Sí. Yo, de hecho, me he encontrado muchos directivos hombres que apuestan mucho por el deporte femenino y que creen fielmente en él. Pues Sara, millones de gracias por este rato. De verdad que, bueno, yo me lo he pasado muy bien. Espero que hayas estado a gusto, Súper bien, que hayas podido conversar a gusto. Y bueno, pues tenemos que cerrar aquí. Aquí terminamos nuestro episodio 2, esperando que pueda haber un episodio 3. Nos has dejado ya ahí un par de recaditos a ver si podemos conseguir que esas personas puedan estar en nuestro podcast. Y os animamos a seguirnos, a aprender mucho más sobre negocio y deporte femenino, que creo que hay mucho recorrido todavía por hacer. Que nos sigáis en nuestras redes sociales, en Instagram, en nuestro canal de YouTube, en Spotify, y que conectéis y que estéis ahí escuchándonos. Así que nada, muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.